Alejandro Hernández es el autor de esta guía que, como decía, lleva por nombre De Bipolar a Bipolar. Alejandro, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Por qué surgió la idea de confeccionar, de realizar esta guía? Pues después de varios años padeciendo esta enfermedad y un poco te vas dando cuenta de ciertas cosas y sobre todo de ciertas cosas que te hubiesen gustado saber, no en el momento que las aprendiste, sino antes, lógicamente. Pues cuando me atreví a ponerlas por escrito y, como digo yo, subiéndome a los hombros de los grandes investigadores en el campo de la autoayuda, de la psicoeducación para trastorno bipolar y demás, pues digamos que hice una especie de compendio de la información que yo considero que es más útil, que es más una herramienta para cada uno de los afectados y sus familias, y además el punto de vista de la primera persona, de una persona que te lo está contando y te lo está diciendo porque ha pasado por lo mismo que seguramente el lector. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al trastorno bipolar? Pues el trastorno bipolar es una enfermedad mental grave, una enfermedad que está dentro de la categoría de los trastornos del estado de ánimo. Esas depresiones que por desgracia en el siglo XXI son tan comunes, pues digamos que las personas que tienen trastorno bipolar sufren de las más graves, de las más álgidas, y también como la enfermedad, su nombre indica, lo de bipolar, los dos polos, los dos extremos, pues también un extremo maníaco que se llama de euforia, de descontrol, de gastar dinero, de perderte, coger un avión y que tu familia no vuelva a saber de ti y cosas por el estilo, que es igualmente peligroso. ¿Esta guía a quién va destinada? ¿Hablamos de las personas que sufren el trastorno? ¿Hablamos de familiares, a todo su entorno? ¿A quién va destinada? Yo lo que suelo decir es que simplemente de personas y el entorno de esas personas que tengan el diagnóstico. O sea, que ya sepan con cierto grado de exactitud que lo que tiene es trastorno bipolar. Porque si a lo mejor no lo leyese una persona que está dudando, que no está seguro, yo no lo recomendaría. Esto es para la típica persona que tiene un diagnóstico, que tiene un médico, que incluso un tratamiento, pero que está perdido en el sentido de que no sabe exactamente qué es, cómo funciona la enfermedad, qué hacer cuando le sobreviene una recaída, una crisis, cómo actuar, y por supuesto también las familias, como diciendo qué debo hacer, cómo ayudarle, tiene una crisis depresiva, tiene una crisis maníaca, no sé qué hacer, esos padres, madres, esas parejas, esos maridos, mujeres, incluso hijos, diciendo qué hacemos ahora con los niños, cómo le hablamos de este tema, todo ese tipo de cuestiones. ¿Cómo se presenta? O a lo mejor en base a tu experiencia puedes orientar a esas personas que a lo mejor pues están sufriendo y todavía no han sido diagnosticadas. Hombre, yo lo que digo es que la sociedad, todos en general, estamos muy acostumbrados a que si nos sale una manchita en la piel, vamos al médico. Si nos duele la cabeza 2 o 3 días seguidos, vamos al médico. Pero estamos muy mal acostumbrados a que cuando tenemos un padecimiento de orden psicológico o incluso psiquiátrico, es como, no, eso es así, es que esta persona es así, es que tiene este problema, es que es excéntrico, y no vamos al médico, ni siquiera el médico de cabecera porque el médico de cabecera no nos va a poner un tratamiento psiquiátrico, ni muchísimo menos, pero sí va a ser ese primer eslabón de decir, mira, necesitas ir a ver un psiquiatra porque lo que tienes tú no es simplemente que te hayas puesto nervioso en los exámenes en la universidad, sino que estás teniendo un cuadro depresivo mayor, ¿no? Y entonces pues te derivo y ahí ya empezamos a ver lo que tienes y cómo podemos tratarlo. ¿Cuáles pueden ser los síntomas que den lugar a ese cuadro? En el caso del trastorno bipolar pueden ser muy dispares, por eso que decíamos que casi son como dos enfermedades en una, ¿no? Porque los dos polos de la enfermedad son muy distintos. Pero cuando vemos temas de... Mira, por ejemplo, los médicos en el caso concreto de trastorno bipolar, lo repito porque para no extrapolarlo a otras enfermedades mentales, suelen utilizar mucho el tema del sueño. Los ritmos de sueño y vigilia. Cuando vemos que una persona, por ejemplo, en 3 días no duerme y su cuerpo no se lo pide, porque a lo mejor está hiperactivo y tal. O una persona que está durmiendo 13, 15 horas al día y tampoco a lo mejor, sí, puedes ver una causa, no, es que acaba de perder su trabajo, digo, pero que aunque a una persona le pase algo negativo, no es normal que se pegue a lo mejor una semana, un mes durmiendo más de 12 horas al día. Entonces, el sueño, los ritmos de sueño sería una forma relativamente fácil, no de detectar un trastorno bipolar, porque eso es algo muy complejo y lleva su tiempo, pero sí para decir, mira, esta persona tiene un problema que necesita que un médico especialista, que en este caso sería un psiquiatra o un psicólogo clínico incluso, pues lo vea, aunque sea para valorar, que la gente pierda ese miedo de dar ese primer paso, ¿no?
porque todavía existe, percibes que existe en la sociedad ese miedo al psicólogo, al psiquiatra. Muchísimo. O sea, si existe el miedo a ir a un médico generalista de esto de yo no voy al médico porque me encuentra algo, que es como muy típico, pues en el caso de la salud mental ese miedo no es miedo, es pavor. La gente tiene muchísimo miedo a que lo que le ocurre tenga una base médica, una base psiquiátrica, tanto que incluso incurren en auténticas barbaries como la automedicación, tomar ansiolíticos sin estar prescritos o durante, a lo mejor un ansiolítico que te ha dado un médico de cabecera que es para un par de semanas, tomarlo durante 6 meses, un año, y dices tú, eso es muchísimo peor que hubieses ido a un psiquiatra y que junto con él, en colaboración, porque yo siempre digo que en la salud mental hay mucho tema de trabajo en equipo, del médico y su paciente, ¿no? Y sus familias, porque sobre todo las primeras veces siempre te tiene que acompañar a alguien porque es lo que tú cuentas, no es que sea mentira, pero la perspectiva desde fuera, sobre todo las personas con depresiones graves y demás, es muy importante como diciendo, bueno, es que él no está contando que estuvo durmiendo mucho, no sé qué, te está contando más lo que le pasó con su pareja o cualquier historia de esta, ¿no? Claro, el apoyo de la familia, del entorno, es muy importante, imagino. Claro, el apoyo es importantísimo, de todo el entorno, de las familias, amigos y demás. Pero claro, parte de la razón de este libro es una cosa que me dijeron a mí hace mucho profesionales de este campo, que el sentido común no es suficiente. O sea, no es simplemente, ay, tenemos un amigo que tiene una depresión, vamos a animarlo. No, alguien te tiene que explicar, un libro de este tipo tiene que ponerte, encauzarte, darte esas herramientas, es decir, no es simplemente animarlo, salir por ahí de fiesta con esa persona. A lo mejor lo que tienes que hacer es ir allí a la casa y sentarte a su lado y que él te cuente sus pensamientos o cualquier otras acciones que no es suficiente con la buena voluntad. La buena voluntad, por supuesto, pero necesitas información, una mínima. El librito es una guía práctica, es un libro que no llega a las 150 páginas, es muy directo y muy facilito. Un libro de la editorial Círculo Rojo, ¿no? Es una editorial estas de autopublicación, por así decirlo, de un poco de temas que digamos que a las grandes editoriales un poco le parecen incómodos, sobre todo si no viene de un escritor... Que no le supone negocio. Quizá, sí, ¿no? Que no sea célebre o que no esté apoyando otras causas secundarias o que salga en programas de televisión, que ahora parece que todos los que salen son autores de libros, es como diciendo, pues bueno, pues llega un momento que dices tú, pues es que yo quiero contar esto. Y de hecho yo tengo planes desde Simpromi, que pertenece al Cabildo, a Telsam, a AFES, como diciendo, a FEAFES, que es la Federación de Asociaciones y Fundaciones de Salud Mental de España, como diciendo, yo voy a ponerme en contacto con toda esa gente y yo no digo que yo tenga aquí la piedra filosofal y que a todo el mundo le tenga que gustar, pero yo creo que lo que he conseguido con este librito es una herramienta muy buena y muy útil y yo voy a hacer llegar ese mensaje a todo el mundo que pueda. Pues que lo quieras aprovechar, no lo quieras aprovechar, te gusta, no te gusta, vale, pero yo soy el primero que voy a estar ahí dando el pico y la pala para ayudar a todo el mundo que pueda. ¿Has tenido oportunidad de hablar ya con alguna persona que sufra de trastorno bipolar y que haya leído esta guía? Sí, de hecho estuve en la directiva de una asociación que se estuvo manejando aquí, que era la única que era exclusivo de trastorno bipolar y no de salud mental en general, que es como un saco muy grande, y mucha gente que yo les impartí clases. Yo soy maestro y hice magisterio antes de que la enfermedad se me manifestase plenamente y hacía un poco un tema de docencia, que es un poco el tono de este libro, ¿no? Y sí, es como diciendo alucinante. Como diciendo, uno de los casos más llamativos era 3 señores mayores de la tercera edad, con 60 y largos años, 70, que me vinieron tras haber recibido 2 charlas mías, que tenían un cuarto hermano viviendo en la península, ellos eran canarios, y que ese cuarto hermano era el que tenía el trastorno bipolar y que llevaban como 20 años sin poder hablar con él, en plan de que los rechazaba por su actitud hacia la enfermedad o porque le querían quitar importancia, no sé exactamente, pero como diciendo que gracias a 2 charlas de 2 horas que les había dado, uno de los 3 me vino con lágrimas en los ojos como diciendo, es que hemos podido hablar con nuestro hermano, vamos a viajar a Madrid, vamos a verlo por primera vez en 20 años, no sé qué, como diciendo, gracias, no, lo de más allá. Claro, les abriste los ojos, les diste, no, pautas. Sí, es como diciendo, a veces simplemente es como diciendo, no hagas esto así, hazlo así, de otra forma, ni siquiera es un tema ideológico que dices tú, tienes que convencerlos, tienes que... No, simplemente
conseguir a alguien que te diga 4 cositas bien claras, diciendo, a mí me han venido madres de personas afectadas con 40 años que tienen madres de 70, 60 y largos, y decirme, es que mi hijo lleva 20 años padeciendo una enfermedad, desde los 20 ya tiene 40, y a mí nunca un médico o un profesional o quien sea, ni siquiera un trabajador social, se me ha sentado 5 minutos para explicarme qué es la enfermedad de mi hijo. Sorprendente, ¿no? Claro, es lo que decíamos del tabú, del estigma, del decir, del miedo a hablar sobre esos temas. Digo, yo soy el primero, digo, ¿dónde, como diciendo, ¿en dónde me pones, en qué escenario me pones? Que yo voy a hablar del tema sin ningún problema. Qué bueno. ¿Te podemos seguir por redes sociales? Sí, el mismo título del libro, de bipolar a bipolar. Tenemos una paginita en Facebook, que bueno, yo solamente lo tengo metido en Facebook porque tampoco no quiero que haya una avalancha de mensajes. Y ya tenemos una comunidad de 400 personas de esto del me gusta famoso, más de 400 likes, ya vamos de camino a los 500. Y tengo incluso mucha gente de Latinoamérica, hispanohablantes, incluso estadounidenses, latinos y demás, que me hacen preguntas, compartimos cosas, tal. Muchos me preguntan, oye, ¿dónde puedo conseguir el libro? El libro también he conseguido que esté en formato libro electrónico, así un poco para el tema de las fronteras y de la lejanía, que se pueda conseguir más fácilmente y tal. Y yo estoy bastante contento. Qué bueno, ¿y dónde lo podemos conseguir entonces? Pues editorialcirculorrojo.com tiene ahí un poco centralizado, porque el libro está en Amazon, está en Casa del Libro, está en la librería electrónica del Corte Inglés, y físicamente podemos ir a Gapea, en Santa Cruz, en la 3 de mayo, y allí lo pides, y no lo tienen físicamente, pero es en plan de que lo pides y al día siguiente ya te lo han traído. Pues estupendo, porque seguramente servirá de ayuda a muchas familias, y eso es lo que interesa, que el mensaje llegue, y el esfuerzo que has realizado, por supuesto que también. Alejandro Hernández, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, la oportunidad de conocer un gran trabajo que ojalá siga ayudando a muchas familias, esta guía de bipolar a bipolar. Vamos ya en busca de la sonrisa del día. Mañana es el día grande de las fiestas del Corpus Christi de la Orotava. Por ese motivo, un año más, el Día Televisión realiza un gran despliegue técnico y humano con objeto de llevarles hasta sus hogares toda la información y curiosidades del día, con entrevistas a los protagonistas que arrancarán a las 6 de la tarde y posteriormente ofreciéndoles en directo la Eucaristía y procesión del Santísimo. Con estas imágenes nos despedimos. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana.